Bienvenidos de nuevo al Alemán en Casa. En este capítulo quiero incidir en un tema que seguro que despierta dudas. ¿Cuándo se utiliza el Perfekt y cuándo el Präteritum para referir hechos pasados? Normalmente, en clase se introduce en primer lugar el Perfekt y durante mucho tiempo solo se utiliza este tiempo verbal para hablar de hechos acontecidos en el pasado, ya sea inmediato o lejano. El problema llega cuando se introduce el Präteritum, pues entonces se plantea cuál es la diferencia entre ambos tiempos. Doy por supuesto que conocéis tanto la formación del Perfekt como del Präteritum, pero recordemos brevemente algunos aspectos formales. El Perfekt es un tiempo compuesto conformado mediante el presente de los auxiliares haben o sein y el participio de pasado del verbo en cuestión. Unos ejemplos: arbeiten, trabajar, y gehen, ir. Ich habe gearbeitet, du hast gearbeitet, hat gearbeitet, wir haben gearbeitet, etc. Ich bin gegangen, du bist gegangen, ist gegangen, wir sind gegangen, etc. Como ya sabréis, el verbo auxiliar debe conjugarse en presente, mientras que el participio de pasado es invariable en todas las personas y se coloca al final de la oración. Ich habe gestern bis 10 Uhr abends gearbeitet. Ayer trabajé hasta las 10 de la noche. Una de las principales dificultades para los hablantes del español que aprenden alemán consiste en diferenciar entre los verbos que forman el Perfekt con haben y los que lo hacen con sein. En realidad es muy sencillo. Forman el Perfekt con haben la gran mayoría de verbos, tanto transitivos como intransitivos. Así, por ejemplo, arbeiten, trabajar, essen, comer, lesen, leer, que son transitivos, y gefallen, gustar, que es intransitivo, o el propio verbo haben, tener. Lo forman con sein algunos verbos intransitivos, es decir, algunos de los verbos que no llevan complemento directo. Se trata de verbos intransitivos que expresan un cambio de estado, como wachsen, crecer, o un desplazamiento, como gehen, ir, así como bleiben, quedarse, passieren, geschehen, suceder, y el propio verbo sein, ser o estar. Mientras que el Perfekt es un tiempo compuesto, el Präteritum es un tiempo simple. Es por lo tanto un tiempo verbal que se forma sin ningún auxiliar. Aquí los veis uno al lado del otro. A la izquierda el Perfekt, tanto con haben como con sein, a la derecha el Präteritum. Volvamos ahora a la pregunta inicial. ¿Cuándo debemos utilizar el Perfekt y cuándo el Präteritum? Un error muy común cuando un hablante del español aprende alemán es pensar que el Perfekt, como tiempo compuesto, equivale a la forma española compuesto del pretérito perfecto, y que el Präteritum, al ser una forma simple, encuentra su correspondencia en el pretérito perfecto simple o indefinido y en el pretérito imperfecto. Nos encontramos aquí con unas coincidencias formales que no se corresponden en absoluto con lo que en realidad supone una gran diferencia en el uso. Pues en alemán, el uso de uno u otro tiempo verbal no se rige en absoluto por las mismas normas que rigen para los tres tiempos verbales del español. Fijémonos en los siguientes ejemplos. Fijaos en las oraciones españolas. En la oración 1 tenemos un pretérito perfecto compuesto, has ido. En las oraciones 2 y 3, un pretérito perfecto simple o indefinido, fui y fuimos. Y en la oración 4, un pretérito imperfecto, iba. En cuanto a las oraciones 1 y 2, has ido al hospital esta mañana y fuiste al hospital ayer, vemos que en alemán solo es posible el Perfekt. Bist du heute Morgen ins Krankenhaus gegangen? Y bist du gestern ins Krankenhaus gegangen? Mientras que el Präteritum queda descartado, por lo que en la diapositiva aparece tachado. En cambio, en las oraciones 3 y 4, donde en español aparecen respectivamente un pretérito perfecto simple, fuimos, y un pretérito imperfecto, iba, en alemán
son posibles tanto el Perfekt como el pretérito. ¿Cómo se explica esto? La elección de Perfekt o Präteritum en alemán depende en la gran mayoría de casos del tipo de texto en que aparecen. El Perfekt se utiliza en diálogos, el Präteritum en narraciones, sobre todo cuando éstas se reproducen de forma escrita. Volvamos a los ejemplos. Las oraciones españolas 1 y 2 forman parte, sin duda alguna, de un diálogo, por lo que en alemán debemos acudir necesariamente al Perfekt. En cambio, las oraciones 3 y 4 tanto pueden formar parte de un diálogo como de una narración, por lo que son posibles tanto el Perfekt como el Präteritum. Para entenderlo mejor, imaginaros una entrevista entre un reportero y un entrevistado. En el momento de la entrevista se produce el siguiente diálogo. ¿Dónde vivía entonces? Wo haben Sie damals gewohnt? Respuesta. Entonces vivía en Berlín. Ich habe damals in Berlin gewohnt. Pregunta. ¿Viajó o viajaba a menudo al extranjero? Sind Sie oft ins Ausland gereist? Respuesta. Iba a menudo a Francia. Ich bin oft nach Frankreich gefahren. Fijaos que en español pueden aparecer tanto el pretérito imperfecto como el pretérito perfecto simple o indefinido. En alemán, al tratarse de un diálogo, lo normal es que se utilice en todos los casos el Perfekt. Ahora imaginaros que el entrevistador publica en forma de narración la entrevista. El resultado podría ser el siguiente. Entonces vivía en Berlín. Damals wohnte in Berlin. Viajó, fue o viajaba o iba a menudo a Francia. Reiste, fuhr oft nach Frankreich. Al tratarse de una narración, el tiempo verbal utilizado en alemán es el Präteritum. El Präteritum también se utiliza habitualmente en las noticias habladas y en informaciones periodísticas escritas. Fijaos en estas expresiones que podrían formar parte de un noticiario hablado. Die Kanzlerin sprach heute Morgen über die Krise. La cancillera ha hablado esta mañana sobre la crisis. O die Kanzlerin sprach gestern über die Krise. La cancillera habló ayer sobre la crisis. En ambos casos, en alemán se utiliza el Präteritum, mientras que en español en la primera oración se tendería a utilizar la forma del pretérito perfecto compuesto, mientras que en la segunda debería optarse por el pretérito perfecto simple. Finalmente, hay que tener en cuenta que independientemente de que se trate de un diálogo o de una narración, con los verbos modales, que ya conocéis, dürfen, können, müssen, sollen y wollen, se utiliza casi siempre el pretérito. Fijaos que en los siguientes ejemplos el tiempo verbal en español puede variar, mientras que en alemán se utiliza sistemáticamente el pretérito. Gestern durften die Kinder in den Park gehen. Ayer los niños pudieron ir al parque. Heute Morgen konnte ich mit ihm sprechen. Esta mañana he podido hablar con él. Heute Morgen musste ich zum Arzt gehen. Esta mañana he tenido que ir al médico. Heute sollte ich mit dem Chef sprechen. Hoy tenía que hablar con el jefe. Ich wollte dich nicht stören. No quería, no quise o no he querido molestarte. El pretéritum también se utiliza preferentemente, incluso en un diálogo, con haben, tener, y sein, ser o estar, aunque también se puede utilizar el Perfekt. De nuevo, es indiferente el tiempo verbal utilizado en español. Esta mañana hemos tenido visita. Heute Morgen hatten wir Besuch o heute Morgen haben wir Besuch gehabt. Ayer tuvimos visita. Gestern hatten wir Besuch o gestern haben wir Besuch gehabt. Por aquel entonces teníamos muchos problemas. Damals hatten wir viele Probleme o damals haben wir viele Probleme gehabt.
Esta mañana he estado o estaba en la oficina. Heute Morgen war ich im Büro. O heute Morgen bin ich im Büro gewesen. En resumen, no caigáis en la trampa de los parecidos formales entre los tres tiempos verbales españoles y los dos alemanes. Como habéis visto, funcionan de forma muy diferente. En realidad, el sistema verbal alemán es mucho más sencillo que el español. Recordad, excepto en el caso de los verbos modales y de haben y sein, con los que se utiliza preferentemente el pretéritum en cualquier situación, la norma que debéis tener en cuenta es perfect en el diálogo y pretéritum en la narración. Hasta pronto.